Bendiciones, hermanos. Para mí es una gran satisfacción en este precioso día contar con su amable audiencia. En el día de hoy venimos con un tema muy importante. Esperamos que si el tema que es una bendición del Señor llegue a su vida y pueda causar alguna situación positiva y desea transmitirlo a otra persona, por favor comparte el tema, pero además denle me gusta, y si no se ha suscrito, por favor suscríbase al canal y permita que otra persona también pueda suscribirse. Y el día de hoy este es el tema que vamos a tratar con ustedes. Amados, gracias por la gentileza que ustedes nos dispensan. Reitero, si el tema es de gran bendición para usted, por favor, compártalo con amigos. También le pido que permita que otras personas se suscriban. Si usted no lo ha hecho también, hágalo en el nombre de Jesús. Y denle me gusta, claro, si entiende que el tema ha sido de bendición. El carácter del cristiano. Un tema muy importante, porque ciertamente refleja verdaderamente lo que nosotros como individuos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo debemos ser, y qué debe ser nuestro caminar en actitud, en pensamiento durante estemos aquí en la tierra. Necesariamente para este tema tenemos que escoger un versículo conocido por nosotros, quizá para algunos amigos también pueda ser conocido, pero para otros no, que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vaya usted conmigo leyendo el versículo. Dice: si alguno, escuche bien, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Tremenda palabra, hermano. Tomando como base este versículo, podemos enfocarlo desde varios puntos de vista. De un primer punto podemos enfocarlo de cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón y es una persona perversa, es una persona que la sociedad lo conoce como un individuo totalmente perverso, como usted quiere llamarlo, o muchas veces que mucha gente, a pesar de que la sociedad no lo conoce como un perverso, una persona tranquila, pero resulta que hace una serie de acontecimientos o pecados que quizás no son conocidos por la gente, pero esa persona sabe que lo hace. Entonces, cuando Jesucristo viene a la vida de esa persona, el Señor le genera un cambio de actitud. Entonces, esta persona que tenía una vida pasada que era controlada por el pecado, ahora pasa a una vida diferente. O sea, inmediatamente Jesucristo entra, cambia la mentalidad de la vida de esa persona. Podemos enfocarla desde el otro punto de vista, que es el que vamos a discutir en este día, y es que nosotros como siervos de Dios ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y entonces tenemos que generar estemos en este tiempo un cambio de actitud, de vida, un cambio de diferencia en lo que somos, y entonces entra lo que es el carácter del cristiano. Entonces es importante que entendamos que el Señor, en el momento en que vino a nuestras vidas, produjo un cambio, y que ese cambio hay que mantenerlo, y que ese cambio genera un carácter en mí distinto al que yo era, porque dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si yo tengo un carácter negativo frente a todas las adversidades, y el carácter que yo tengo es un carácter que lo que va haciendo de mí como individuo caminar de mal en peor,
en el momento que Jesús viene, entonces hay un cambio de actitud, un cambio de carácter. Entonces, si usted no refleja ese cambio, escúchame bien lo que voy a esta palabra, si usted no refleja ese cambio en su vida y no decide que el Señor sea que genere, transforme su carácter, entonces, si no cambia de esa actitud, es la mejor evidencia clara, precisa y contundente de que usted no ama a Dios. ¿Por qué digo esta palabra? Bueno, porque si se entiende que yo recibí a Jesucristo en mi corazón, tengo que generar un cambio de vida. Si no genero el cambio de vida, entonces no amo a Dios. Porque Dios transforma al individuo, al ser humano. Y si el ser humano no permite que haya una transformación y un cambio de actitud, un cambio de carácter en el individuo, en el momento en que recibe a Jesucristo, entonces está demostrando clara y precisamente que no tiene el amor de Dios. Es importante que como cristianos entendamos que se procede en nosotros un cambio de actitud y de vida. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblia, nos vamos a encontrar con el apóstol Pedro. Pedro era un individuo que era una persona que realmente dio mucha lucha al Señor. Pero ¿quién era la personalidad de Pedro? Pedro era un tipo en buen dominicano que estaba dispuesto para el pleito. Y tanto así es que en una ocasión de la Biblia, señala la Biblia, que cuando el Señor le dice que le iban a apresar, ¿qué hace Pedro? Agarra 2 cuchillos, vamos a pelear. O sea, Pedro dice vamos a pelear, porque Pedro era un arrebatado, como le dicen los muchachos, ¿verdad? Y le arrancó una oreja a uno de los que fueron a aprender a Jesús. O sea, que si usted ve a Pedro era un arrestado. Pero ¿qué pasa con Pedro? Que Pedro, en el momento que Jesús se va, ya Pedro tiene un carácter definido por el Maestro. Por eso es que aquel hombre que resulta ser un hombre difícil, un hombre pleitero, entonces mañana es un hombre de bien, es un hombre que incluso que no era letrado, porque Pedro no era un individuo letrado, o sea, tenía poca facilidad expresiva y la gente lo conocía hasta ese momento antes de ser tocado por Jesucristo como una persona totalmente problemática y sin ningún tipo de pensamiento filosófico ni nada. Sin embargo, mire el cambio, la actitud que generó el encuentro de Pedro con Jesús durante este tiempo. Generó que el Señor le cambiara el carácter. Tanto así que si usted va al libro de los Hechos, capítulo 13, 4:13, reitero, libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Oiga qué dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, escúchame bien, sin letra, del vulgo, se maravillaban y se reconocían que habían estado con Jesús. O sea, que cuando Pedro conoce a Jesús, el hombre iletrado, el hombre del vulgo, genera un cambio. ¿Y qué dicen las personas que dicen esta palabra? ¿Qué dice la Biblia? Que se dieron cuenta verdaderamente que andaba con Jesús. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en el momento que usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted tiene que generar obligatoriamente un cambio. El carácter suyo tiene que cambiar. Entonces es necesario que como siervos de Dios entendamos que debemos cambiar. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué mucha gente no cambia? Mucha gente no cambia es porque no
tiene un compromiso con la causa del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si usted vino a Jesucristo y el Señor lo recibió y usted no tiene el cambio de actitud, o sea, del carácter humano que usted tenía de pecado a un carácter divino, que es el que trae Dios por medio de Jesucristo, entonces es que no hay un compromiso con el Señor. Entonces mucha gente lo que quieren es que ese moldeo que se produce, o sea, cuando el Señor te cambia el carácter, es como una vasija rota, como dice la Biblia, pero está mal. Entonces, ¿qué hace el Señor para cambiar tu carácter? Destruye todo. Entonces te cambia, transforma. Entonces, en ese momento en que se producen esa destrucción, o sea, te estoy diciendo que tiene que generar el cambio en ti, entonces viene el dolor. Pero muchas veces tú quieres ser cambiado y que el Señor te transforme, pero dentro de la pasividad, dentro de lo más suave, pero cuando viene lo difícil, ahí entonces no te gusta. Por eso hay gente que en el Evangelio todavía no tienen el carácter de Jesucristo. ¿Qué pasa? Mira que dice la palabra, hay gente que quiere la cosa suave. Mira que dice Lucas capítulo 9, versículo del 59 en adelante. Mira que dice. Dice, y dijo a otro, sígueme. Y el Señor le dijo, y él le dijo primero, deja que vaya y entierre a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué pasa? Cuando el Señor le dice a este señor que primero le permita ir a enterrar a su muerto, que es su padre, quizá usted piense que el Señor es indolente. No. Lo que pasa es que en la antigüedad, cuando una persona moría o muere, la tradición judía dice que se producen dos tipos de entierro. Un primero, que cuando la persona muere, entonces se produce el primer entierro, pero al año se produce un segundo. Entonces las personas que sacan a esa persona cuando muere se le llaman muertos. Por eso el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Me explico? Entonces, a la postre se le ve que esta persona ya había hecho el primer entierro. Entonces, en el segundo no era necesario que esa persona estuviera en ese lugar. Por eso el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que pasa? Que no había un compromiso de parte de él con el Señor. ¿Qué es lo que pasa también? Que hay gente que quiere cogerlo suave. Hay gente que quiere llegar al reino de los cielos, pero lo quiere coger suave. No quieren cambiar, pero sí quieren que el Señor dé bendiciones, denme bendiciones. Si hay gente que el Señor quiere, hay gente que lo que quiere es que el Señor lo bendiga, pero no hay un esforzamiento por parte de la persona para cambiar el carácter. O sea, la gente lo quiere fácil, todo fácil. Quiere llegar al cielo, fácil. Quiere una bendición, pues fácil. Pero eso no es de ahora. Mire qué dice el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20 en adelante. Escuche qué dice. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le dijo Jesús. La mujer respondió, te pido por favor que permita que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué quería esta mujer? O sea, que Jesús permitiera que sus dos hijos estuvieran al lado de Jesús. ¿Y qué costaba eso, mi querido?
Eso costaba una acción que ellos no podían hacer. Y yo no iban a morir en la cruz por usted ni por mí. No, pero Jesucristo sí. Ellos no iban a morir por la humanidad, pero Jesucristo sí. Entonces lo que ellos estaban pidiendo era algo tan difícil que el mismo Señor, mire qué le dice a continuación, dice, no sabe lo que pides. ¿Acaso puede beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Entonces querían el lugar más fácil. Entonces, reitero, mucha gente no quiere cambiar el carácter precisamente porque únicamente le gusta lo fácil. Así que en el próximo corte vamos a ver 3 condiciones que debe tener una persona para poner o cambiar el carácter en el orden del Señor. Venimos ahora. Amigos, hermanos, queridos, reitero, por favor suscríbete, comparte el canal, dale me gusta, si es de gran bendición para ti. Y también, claro, en las cajas de los comentarios, cualquier comentario que desees hacer, positivo o negativo, con mucho gusto, lo voy a ver y te lo voy a responder. Bien, hemos hablado acerca del carácter del cristiano, pero sin embargo debemos conocer 3 cosas que debe tener un cristiano en el cambio de actitud y de madurez de su vida en Dios. Primero, el cristiano debe tener madurez. Un cristiano sin madurez es un cristiano con problemas. Hay gente que cuando usted le llama la atención, por ejemplo, cuando los pastores le llaman la atención a un miembro, resulta que ese miembro muchas veces actúa de manera inmadura. Y hay muchos en el pueblo. Hay gente que se ha creído que como cristianos ellos no tienen derecho a equivocarse. Hay gente que se han creído que porque saben más, quizá que su pastor sabe más Biblia. Y un día el pastor le llamó la atención. Esa gente se va. No es capaz de ser disciplinado. Porque hay mucha gente que son inmaduros en la iglesia. No aceptan la corrección de su pastor. No sabiendo que un pastor, cuando corría a un miembro, el interés de ese pastor es que el miembro camine por la vía legal. O sea, correcta. No es cierto que un pastor quiere que una oveja se le vaya al redil. No importa quién sea. Porque los pastores tenemos miembros, unos que son más metidos con Dios, como usted quiere decir, que son candela, otros que son pasivos, otros que son medio malcriaditos. Eso todo ahí. En la iglesia siempre hay mucha gente de distinto carácter. Por eso es que hay que cambiar el carácter al estilo de Cristo para poder aceptar todo eso. Entonces hay mucha falta de madurez en muchas personas. Segundo, personalidad. Hay gente que ellos mismos no se creen lo que son. Entonces una persona que tiene el carácter de Cristo tiene que asumir, como dice la Biblia, nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Al ser embajadores del reino de los cielos, tenemos que tener una personalidad distinta a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Escúcheme bien, no estoy hablando de ropa ni de nada de eso. Estoy hablando de una personalidad distinta. Cuando hablo de una personalidad distinta, estoy hablando de una persona que está guiado, regido por la característica de Cristo, que implica que debe haber un cambio incluso hasta en la forma de hablar, que debe haber un cambio en la forma de comportarnos frente a la sociedad, que ese cambio genera algo que se llama
predicar sin la palabra. ¿Me explico? Con el testimonio. Porque la gente, aunque usted no lo crea, observa mucho al cristiano. Entonces, si un cristiano, solamente cristiano, en la iglesia y no es cristiano, en su casa, y los que tienen un tormento y el vecino lo ve, ya sabe que es un cristiano que no tiene la personalidad de Cristo. Y tercero, lo último es el crecimiento espiritual. Eso es muy problemático en muchas iglesias. Hasta tal grado que hay pocas iglesias que tienen poca búsqueda. Cuando hablo de iglesia, escúchame, no estoy hablando del templo, porque la iglesia somos nosotros. Cuando yo hablo de iglesia, yo hablo per se del individuo, de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no tiene mucho crecimiento espiritual porque busca muy poco del Señor. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con esa persona? Que resultan acontecimientos de manera particular o de manera general que como no tienen crecimiento espiritual, entonces produce un choque y ese miembro muchas veces lo que hace es que se aparta del Señor, se va de la iglesia o se mantiene en una actitud pasiva en el templo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando, por ejemplo, cuando viene un acontecimiento general, por ejemplo, un pastor, que es un ser humano, y cae, entonces muchos miembros se van. Entonces no hay en su cabeza una actitud con lo que ha pasado generalmente de tratar de socorrer, de ayudar a su pastor, sino más por el contrario, el pastor dura toda una vida restaurando, pero el día que cae entonces es lo peor. Y tiene el propio problema con los miembros. Entonces, de manera particular, cuando le pasa una situación a él, entonces corre y se va, no importa si es económico de cualquiera. El hecho es que estas son tres bases específicas, reitero, madurez, personalidad y crecimiento espiritual, que debe identificar a una persona que tiene el carácter de un cristiano o el carácter de Jesucristo. Entonces, espero que este video así haya sido de interés este tema. Recuérdeme a sus amigos de enviarle el link de este video, suscribirse en mi canal, que es su canal también, envíeselo a otros amigos, denle me gusta y por favor, en el nombre de Jesús, permita que realmente este canal durante un tiempo tenga más suscriptores para así llevar siempre la palabra del Señor. Un abrazo, mi cariño de siempre. Espero que el poder y la autoridad del Señor se pose sobre usted y su familia y que la bendición del Dios Todopoderoso inunde su hogar. Bendiciones y que este día el Señor, si no ha tenido un encuentro con Él, lo tenga a usted que no lo ha recibido. Un abrazo. Su amigo pastor Pedro Cosma estuvo con usted.